Recording in progress. Amén. Hoy día el tema que vamos a hablar es la espiritualidad en el siglo XXI. Y cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a nuestra vida espiritual. A eso nos referimos. Qué tan espirituales podemos ser? ¿De qué forma estamos viviendo nuestra vida espiritual con el Señor? Y tenemos los textos que hemos leído, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y pareciera que esta es una palabra que fue escrita especialmente para esta época, ¿cierto? Pero también le sirvió a los hermanos a los hermanos de Éfeso que lo escucharon. Y como introducción a este tema, John Piper, en una de sus citas, dice, en una de sus frases, él dice, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios de mostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Ya empezando con esta frase empezamos mal, con punto en contra para nosotros. Aunque el presente texto, aunque la presente predicación no tiene la finalidad de criticar las redes sociales, o más bien criticar el uso excesivo de estas, no se puede analizar nuestra vida espiritual, no se puede analizar la vida espiritual de la iglesia sin hablar de internet o de redes sociales. Tampoco podemos enfocarnos solamente en internet si queremos, por ejemplo, hacer una crítica de cómo se vive la espiritualidad en nuestros días. Y ahí le pido a mi hermano Mauricio que nos ayude leyendo Colosenses capítulo 3 versículo 2. A ver qué nos dice ese versículo. Colosenses capítulo 3 verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A ver, poner la mira, cierto, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto nos quiere decir que el mundo, las personas que no conocen al Señor, buscan las cosas de este mundo. Aquellos que viven lejos de Dios no buscarán otra cosa sino su propio deleite y aquello que es pasajero, aquello de lo que habla Juan en 1 Juan capítulo 2 verso 17 cuando dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con este punto en mente, esta predicación no está enfocada en analizar la realidad de los no creyentes en cuanto a su espiritualidad. Más bien, lo que vamos a hacer es hacer como una radiografía de la iglesia en el siglo presente, en el siglo XXI. Una radiografía centrada en analizar cómo es la vida de la iglesia en este siglo en comparación con los siglos anteriores. ¿Será que la tecnología ha hecho disminuir la vida espiritual de la iglesia? ¿Acaso podemos culpar a los aparatos tecnológicos por nuestra escasa vida de oración? Y si hablamos de los movimientos sociales también que han surgido en el último tiempo, ¿en qué medida han afectado a la iglesia de Cristo? Frente a la situación de la iglesia en nuestros días, podríamos considerar la visión que tenemos de nuestra iglesia local, es decir, la iglesia local para nosotros sería la iglesia, cierto, reformada Puerta de Vida de Yanquihue. Si miramos de forma rápida, quizás vemos muchos defectos, ¿cierto? Poco crecimiento, quizás poca oración, un poco de esto y otro poco de aquello. Esta es una visión bastante crítica de la iglesia. Sin embargo, los análisis rápidos nos sirven para pesar la vida espiritual de la iglesia. Y no es sano comparar nuestra iglesia local con otras iglesias o con la iglesia universal o la iglesia en general. Tampoco debemos tener una visión agria de la iglesia porque eso refleja un problema en nuestro corazón
que es no mirar a la iglesia como el esposo de la iglesia la mira. La idea de una predicación no es apalear a la iglesia, no es tratar mal a la iglesia, porque hay muchas predicaciones que tratan mal a la iglesia y el Señor no nos ha llamado a tratar mal a su iglesia. Entonces, según lo dicho anteriormente, tenemos un desafío que es analizar la vida espiritual de la iglesia, pero no bajo nuestros estándares, sino bajo los estándares de Dios. ¿Qué es lo que el Señor desea para la iglesia? ¿Qué pide o demanda el Señor de los que Él ha llamado? ¿Podemos aprender algo de la vida espiritual de la iglesia de los siglos pasados? Lo que viene a continuación nos ayudará a resolver estas dudas y a entender de forma sencilla y práctica cómo la iglesia vive hoy en día. Y también que la realidad de nuestra iglesia local no siempre es la realidad de otras iglesias. La espiritualidad de la iglesia es dirigida y sustentada por Dios, no por los hombres, pues la salvación es del Señor, como le dice el Salmo 3:8. De aquí ya entramos de lleno en nuestro tema y comienzo diciendo Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, neosocialismo, feminismo, ideología de género, todos estos conceptos que en el siglo XXI son tan populares como el concepto del Internet y computador en el siglo pasado. Sin lugar a dudas, el siglo pasado dejó grandes avances tecnológicos y científicos que han hecho posible que la tecnología avance a pasos agigantados en nuestros tiempos. Antes, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar hablando de robots, ¿cierto? De inteligencias artificiales, de todo lo que estamos viendo hoy día. Hoy día existen ¿cuántos modelos de teléfono en el mercado? Una cantidad inmensa. La mayoría nos permiten, ¿cierto?, conectarnos a internet, operar las redes sociales, tomar fotografías, hacer videollamadas, cosas que en el siglo pasado eran imposibles y que jamás la humanidad imaginó que los avances permitirían tales actividades. Estas actividades claramente tienen un costo. Y no nos referimos solamente al costo monetario que implica comprar un smartphone y pagar por un servicio de internet, sino el costo de uno de los factores más importantes para los humanos, como lo es el tiempo. ¿Cuántos de nosotros desearíamos que el día tuviese más de 24 horas para hacer todo lo que deseamos? ¿A quién a veces le quedan cosas para el otro día? A todos. Sin duda podría ser una opción que nos ayudaría a cubrir todas las áreas en las cuales tenemos falencias. Podríamos invertir 2 horas enseñando a los niños, 4 horas hablando con la esposa o más, 5 horas leyendo y así distribuir de forma mejor las más de 24 horas disponibles. Los días y días pasarían y de un momento a otro comenzaríamos a notar que nos siguen faltando horas. Eso es así porque los seres humanos la mayoría del tiempo están insatisfechos y quieren más y cumplir todos sus deseos. Cuando llevamos esta realidad a la iglesia, nos damos cuenta que el tiempo puede ser un enemigo para el crecimiento. Por lo menos en Latinoamérica las jornadas laborales son muy largas y el tiempo que queda para la familia y actividades recreativas es muy escaso. Y la mayoría de las personas se queja porque no le alcanza el tiempo para nada. Lo mismo ocurre en muchas iglesias donde pasan y pasan las semanas y el crecimiento es casi invisible, siendo el factor culpable el tiempo. Pero la pregunta es, ¿será que el tiempo es el culpable de todas nuestras áreas débiles? ¿Será que la iglesia no crece porque no tiene tiempo de hacer más? A veces yo pienso, qué ganas de tener el tiempo para ir allá, para visitar acá, para hacer esto otro. Pero aquí vamos a ayudar a resolver esa pregunta. ¿Será que la iglesia no crece o será que el tiempo es el culpable de todas nuestras áreas débiles? Y aquí lo invito a leer de nuevo el texto que teníamos, el texto central que estamos ocupando para hablar de este tema.
¿Y qué dice hermano Javier, el texto principal, Efesios? Mira pues, ¿es exacto? Sí. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Este versículo fue escrito en una era sin redes sociales ni internet. Sin embargo, se hace un énfasis en el aprovechamiento del tiempo, como si no aprovecharlo fuera una práctica de alguien que anda sin diligencia y que vive como necio o que vive como tonto. Necio es tonto, eso es una persona que no aprovecha bien el tiempo, es un tonto. Eso es lo que la escritura nos está enseñando. La razón por la cual los creyentes deben aprovechar el tiempo es porque, ¿qué dice el texto? Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos y cada día son peores. Cada día son peores los días. Y no solamente tenemos que aprovechar el tiempo por eso, sino porque el verso 17 nos dice también por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Y qué es lo que dice el verso 17? Lo voy a leer. Por tanto, no sean insensatos. ¿Se dan cuenta? Dice, el verso 15 nos decía, miren con diligencia como andéis, no como necios o no como insensatos. Y el 17 nos dice, por tanto, no sean insensatos, no sean tontos, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, no aprovechar el tiempo puede producir un desentendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Podemos desentendernos del Señor. ¿Cuántas veces ha pasado que a veces el matrimonio hay un desentendimiento, como que no se están entendiendo? Eso mismo nos puede pasar en nuestra relación con Dios. El Señor te está diciendo, tienes que orar más, tienes que leer más mi palabra. Pero al no estar aprovechando el tiempo, entonces no estamos entendiendo qué es lo que el Señor quiere que hagamos. O qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Acaso esta no es una buena radiografía de la iglesia en nuestros días? Si hacemos una encuesta en nuestra iglesia local de cuánto tiempo utilizamos el celular y cuánto tiempo ocupamos en la lectura y oración, las respuestas serán variadas. Pero sin duda podremos ver un bajo índice de lectura bíblica y oración. ¿Ustedes se acuerdan de cuándo fue el momento cuando nos volvimos tan dependientes del teléfono? ¿Te acuerdas? Porque antes había un momento en el cual no dependíamos tanto del teléfono. No era algo que teníamos que salir con el teléfono, porque ahora tenemos que salir con el teléfono. Pero llegó un momento donde nos volvimos dependientes al teléfono, donde tenemos que estar con el 4G activado todo el día para ver las notificaciones, para ver todo lo que está ahí. Pensemos en eso, en qué momento cambió tanto nuestra vida de tener una vida sencilla, una vida privada, a tener una vida expuesta a todo el mundo en las redes sociales. Si comparamos lo que la Biblia ofrece frente a lo que un celular ofrece, claramente es más fácil y divertido estar frente al celular por más tiempo. ¿Qué es lo que ofrece el celular? Notificaciones, emails, música, videos, mensajería instantánea, todo el mundo en nuestras manos. Las horas pasan y pasan y el contenido de internet es inagotable. Es increíble cómo es el internet. Uno está así y uno puede estar horas y horas así. A mí me ha pasado y le pido perdón al Señor por eso, porque no he aprovechado bien el tiempo. Podemos pasar de estar viendo una receta de cocina a ver sucesos increíbles en algún lugar del mundo. ¿Acaso después de trabajar tan duro no merecemos un momento de ocio
¿No es acaso un derecho nuestro descanso? No debemos catalogar, hermanos, el ocio o los tiempos de descanso como un pecado. El problema es cuando las cosas importantes, aquellas cosas de arriba, pierden la importancia necesaria en la vida de los creyentes. Yo voy a repetir esto porque siempre hay distractores que el diablo envía. Hermanos, no debemos catalogar el ocio o los tiempos de descanso como un pecado. Pero el problema es cuando las cosas importantes, aquellas cosas de arriba, pierden la importancia en nuestra vida. Las horas en las redes sociales sin contenido educativo o que no estimulan nuestra fe causan en el corazón un alejamiento de la voluntad de Dios, y el tiempo dedicado a actividades recreativas toman todo el tiempo libre. Hermanos, si estamos tantas horas en las redes sociales sin un contenido que nos hable del Señor o sin un contenido que nos eduque, eso no va a estimular nuestra fe, no va a hacer crecer nuestra fe. Porque muchas veces estamos así, oh Señor, dame fe. ¿Cuántas horas estamos pasando en la lectura y en la oración? Ni siquiera una hora en la semana, imagínense. Y queremos que nuestra vida sea una vida fructífera en el Señor y estamos 8, 6 horas al día conectados al teléfono y apenas 5 minutos ahí orando en la cama o cuando vamos caminando, hermanos. Eso no es una vida espiritual con Dios. Eso es las sobras para Dios, las migajas para Dios. Tiempo libre entre comillas, debido a que el concepto de actividades seculares y santas han llevado a pensar a muchos que estar en el trabajo diario es menos santo que estar en la iglesia, o que estar predicando en un púlpito es más santo que pintar una casa. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 14 al 17, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto está muy relacionado al tema de ser entendido en cuál es la voluntad de Dios. Hay una preocupación en Dios para con su pueblo. Él desea que su pueblo sea santo en toda su forma de vivir. No solo en la iglesia o en los tiempos de oración, sino en cada aspecto de la vida. El problema es que al no usar bien el tiempo no nos damos cuenta de que cada actividad realizada y a la cual asignamos tiempo tiene un peso en el entendimiento de la voluntad del Señor y nuestra vida santa delante de Él. Estamos viviendo como necios, hermanos, dedicando tiempo, demasiado tiempo, a lo que no es digno de dedicarle tanto tiempo. Entonces, cuando el Señor nos sorprende con alguna prueba, cuando el Señor nos sorprende con algún momento difícil, no sabemos qué hacer, porque tenemos la mente en tantas partes, pero menos en la palabra o en la oración o en estar concentrado en cuál es la voluntad del Señor. Otro aspecto que nos miente es la instantaneidad de las redes sociales y el internet. ¿Cómo te sientes cuando la persona con la que estás hablando no te responde de inmediato? Oh, tanto que demora en responder. Le escribí en la mañana y no me ha respondido, y empezamos con carita y que responda. ¿Acaso no nos impacienta cuando no hay internet en casa o cuando el video que estamos viendo carga demasiado lento? ¿Qué pasa cuando se cae el internet? Es como que no hay vida. O cuando no hay luz, lo mismo. Bueno, pero el internet, chuta, se cayó el WhatsApp, se cayó el Facebook. Eso tiene un efecto en nuestro carácter y en nuestro corazón, un deseo creciente porque todo sea más rápido. Queremos que todo sea rápido. Queremos que la gente que llega al Evangelio crezca rápido. ¿Por qué? Porque estamos tanto con el teléfono que pensamos que todo funciona y tiene que funcionar de forma rápido. Tiene que llegar la gente de forma rápida, tiene que llegar millares y millares de forma rápido.
Muchos creemos que orando 15 minutos al día y leyendo una porción bíblica a la semana vamos a lograr cultivar una relación con Dios significativa. Hermanos, no nos engañemos. Algunas personas desean aprender otro idioma y ven videos de 15 minutos que prometen que el aprendizaje será en pocos meses. Hay muchos, por ejemplo, que salen ahí en YouTube que dicen aprende inglés en 3 meses o en un mes. Pero ni en una relación con Dios significativa y tampoco el aprendizaje de un nuevo idioma es algo que ocurre de la noche a la mañana. Si analizamos cuáles son los momentos en los que utilizamos las redes sociales o el internet y para qué lo utilizamos, nos daremos cuenta que siempre le damos uso en horarios similares y frecuentamos los mismos sitios. Esto nos habla de un comportamiento adquirido y practicado por mucho tiempo. Incluso podríamos llegar a hablar de una disciplina tecnológica. Cuando vemos la juventud de hoy, podemos apreciar una tendencia donde una mayoría vive de las redes sociales o internet. Muchos pasan horas y horas jugando videojuegos sin parar, sin comunicación con sus padres y sin responsabilidades en la vida. Podríamos criticarlos por su falta de disciplina, pero no podemos negar que tienen muy buenas disciplinas tecnológicas. Todos nosotros conocemos a hijos, a jóvenes que no salen de sus cuartos, que están ahí, que ese es su mundo, que juegan online y ese es su mundo. Aquí podemos detenernos y decir que hay disciplinas buenas y malas. Una disciplina puede conducirnos al desastre, pero otras nos pueden conducir a lograr cosas importantes. Quizás el joven que quería aprender otro idioma aumentó su tiempo de estudio y ahora maneja dicho idioma en un nivel más avanzado, es decir, adquirió una disciplina para aprender. Quizás esto nos suena alejado del tema central, pero no, esto tiene mucho que ver. Solo pensemos, ¿qué sucedería si todo el tiempo invertido en una disciplina tecnológica o recreativa lo cambiáramos por una disciplina que ayude a aprovechar el tiempo? 2 horas de series por 2 horas de oración, 1 hora de YouTube por 1 hora de lectura bíblica. Haciendo un cálculo simple, una persona que ve diariamente 2 horas de series o programas de TV gasta aproximadamente 14 horas a la semana detrás de la pantalla. Ahí claramente hay una disciplina desarrollada. Es una disciplina fácil de desarrollar debido a que si la persona elige una serie o programa con buenos comentarios, entonces estará muy entusiasmado en continuar con dicha disciplina. Cuando dicha serie termine, buscará otra y después otra. Si es una persona no creyente, es muy probable que jamás deje de ver series, pero si es creyente, debe ocurrir algo en nuestro ser que nos va a llevar a meditar y a preguntarnos, ¿estoy usando bien el tiempo? ¿Mi vida es más parecida a la de un sabio o a la de un necio? ¿Puedo decir con claridad cuál es la voluntad de Dios? Para mí, hagámonos esas preguntas. ¿Estoy usando bien el tiempo? Respondámonos en el interior con un sí o con un no, sin excusas sí o no. ¿Mi vida es más parecida a la de un sabio o un necio? Sabio o necio, no hay intermedio. ¿Puedo decir con claridad cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Con lo dicho anteriormente, el problema principal de nuestra vida espiritual en nuestros días no radica en el poco tiempo que podamos tener, sino más bien en el amplio desarrollo de extra disciplinas que hemos añadido a nuestra vida con el paso del tiempo. Muchos se quejan de la falta de disciplina que tienen, pero cuán disciplinados con el celular podemos llegar a ser. Somos disciplinados con el teléfono. Estamos siempre ahí. Tiene que ser, si uno comienza a analizar su vida, siempre usamos el teléfono a las mismas horas, después de ciertas actividades. Y nos falta disciplina en todos los sentidos. Disciplina en llegar temprano a la iglesia, en ser puntuales. Porque puta, cuando tenemos que estar en el trabajo, ¿cómo llegamos al trabajo? Antes, ¿cierto? Pero la iglesia no. La iglesia, el Señor me conoce, el Señor me ama.
Hermanos, seamos disciplinados y arrepintámonos porque esos son pecados de que a veces decimos, no, si, total, llego un poquito tarde, no pasa nada. Cuán fieles, hermanos, a las redes sociales y a las últimas noticias podemos ser, cuán ávidos podemos tornarnos frente a las últimas tendencias de Twitter o de Facebook. Y ni siquiera tenemos un filtro, hermanos. Tenemos el Facebook ahí, nos aparecen cantidad de cosas que ni siquiera nos edifican, pero que le prestamos oído y estamos ahí atentos. Ni siquiera ¿cuánto material edificante hay en nuestro Facebook? Poco, poquísimo. Hay más insolencias hay más insolencias, que quizás chicas bailando en poca ropa, quién sabe, quién sabe cuántas cosas, porque uno comienza a ver videos y de repente salen cosas que uno dice, oh Señor, el diablo puso eso ahí, hermano. Uno tiene que aprender a filtrar lo que uno ve en las redes sociales. No podemos decir, eso estaba ahí nomás, una persona lo publicó. Como creyentes debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar lo que vemos. Como dice ese coro, cuidadito tus ojitos lo que ven, tus manitos lo que tocan, tus oídos lo que oyen. Ahora bien, es un error suponer que la espiritualidad de la iglesia del siglo XXI solo tiene que ver con las disciplinas tecnológicas que se han desarrollado, que hemos aprendido. No se puede englobar a toda la iglesia en ese asunto. Sabemos que hay una iglesia que no se ha arrodillado frente a la tecnología o corrientes mundanas y que por ende ha dado un uso sabio a las redes sociales. No estamos diciendo aquí que el Facebook es del diablo, que el WhatsApp es del diablo, que el Twitter es del diablo, no. Porque está ese extremo, no hay que caer en ese extremo. O cierran sus cuentas de Netflix, hermano, porque el Netflix es del diablo. No, tampoco. No tiene que ver con eso. Podemos tener esas cosas, hermanos, pero sin que eso impida tener una relación con Dios significativa. Podemos tener esas cosas, pero usarlas con sabiduría. Hay tanto, hermano, tantas páginas, tantas cosas buenas que hoy día alimentan nuestra vida, tanto para mujeres, para hombres, que hablan del Evangelio, que nos llevan a Cristo. Hay que saber usar las redes sociales con sabiduría. Entonces, esta iglesia son estos hermanos y hermanas alrededor del mundo que motivan a los otros a cultivar la relación con Dios y buscar y entender la voluntad del Señor. Hay tanto material bueno, podcast que hoy día se le llama, hablando de temas importantes del día a día, que muchas veces uno dice, oh Señor, ¿por qué me cuesta tanto esto? Y hay una hermana que tiene un artículo con respecto a eso. ¿Por qué no le dedicamos tiempo a leer esas cosas, a leer cosas que nos edifiquen? Muchas veces estamos viendo cosas que el Piqué, que la Shakira, que... Hermano, nos hemos dejado embetunar con las cosas del mundo y al final ni siquiera parecemos cristianos. Actuamos igual que los demás. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es nuestra diferencia con el mundo? ¿Qué ve la gente diferente en nosotros? Lo que tienen que ver ellos a Cristo, no hablando a las mismas leceras que ellos hablan, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder llevar el Evangelio a las cosas más simples de nuestra vida. Porque muchas veces nos desconcentramos con cosas que el Señor no quiere que nosotros estemos metidos en esas cosas. Hemos de saber, hermanos, que cambiar nuestras disciplinas tecnológicas por una disciplina con Dios no es algo que ocurre de la noche a la mañana. No malentendamos esto. Ya Señor, este mensaje me tocó, ya desinstalo el Facebook, cierro mi cuenta de Instagram. No tiene que ver con eso. Y lo haces, van a pasar los 3 días, el bichito te va a picar y va a volver peor todavía. No tiene que ver con eso, no funciona así el Evangelio. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, porque el Señor tiene que hacer algo en nuestro corazón. Incluso una persona podría dejar su tiempo con el celular por estar más con Dios, pero siguiendo con el celular aquí en el corazón. Porque yo me he dado cuenta, hermano, a veces estoy llorando, pero estoy viendo el teléfono. Estoy preocupado de las notificaciones. Sobre todo cuando uno trabaja con eso. Pero hermanos, podemos estar 1 hora de oración
pero con la mente en el celular, 2 horas de lectura, pero con el corazón quizás en el programa de TV o en la novela, o, o qué va a hacer el doctor Ali ahora, cuál va a ser el milagro que se va a mandar. Esto es normal, hermanos, esto es normal, no nos veamos, hermanos, y dejemos que el Señor nos confronte con nuestra realidad. Pero esto es normal, no significa que ya perdimos la salvación, no, tranquilo. Romanos 7:19 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero ¿acaso algún día, hermanos, no ocurrirá un cambio en esta realidad? Claro que sí, hermanos. Nuestra vida tiene que cambiar. Van a haber cambios en nuestra vida, así como el Señor ha ido cambiando actitudes, también el Señor puede cambiarnos en estas áreas que el Señor nos está mostrando. Porque a veces vivimos nuestra vida y tomamos todas las cosas como normal, pero cuando el Señor viene con su palabra y nos da luz de su evangelio, nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que sentir tristes porque el Espíritu Santo produce tristeza y nos tenemos que arrepentir de lo que estamos haciendo y decirle al Señor, ayúdame porque en realidad me gusta esto y soy malo y estoy todo el día en el Facebook, en las redes sociales y estoy descuidando mi relación contigo. El ejercicio de una disciplina espiritual no quiere decir que el cambio ocurrirá de la noche a la mañana en el corazón del creyente. Para esto están las promesas de Dios para sus hijos. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hay un autor, Leitner, dice que la gracia santificadora de Dios utiliza las disciplinas espirituales para facilitar el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Estas disciplinas espirituales corresponden al camino de Jesús, que lo caminó antes y lo hace ahora delante de nosotros, invitándonos a seguirle en este caminar que nos lleva a la eternidad. Es el camino que nos lleva... Voy a cerrar aquí esta cosa porque ahí llegó una notificación. ¿Se dan cuenta que son molestosas las notificaciones? Es el camino, hermanos. Las disciplinas espirituales es el camino que nos lleva a conocer y a entender la voluntad de Dios. Porque muchas veces decimos, hermano, Señor, no sé qué hacer en mi matrimonio. Veo que mi matrimonio está mal, que mi esposo, no sé, no me habla, que mi esposa no me habla. ¿Qué hago, Señor? Pero estamos todo el día en el teléfono, no hacemos nada por eso. Entonces, cuando nos postramos de verdad con Dios, ahí realmente sabemos cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Este es el camino que nos permite aprovechar bien el tiempo, ser santos en toda nuestra forma de vivir y que nos ayuda a cumplir lo que dice Primera de Corintios 10:31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir que, hermanos, las actividades de ocio, ver un programa de televisión, no es pecado. Pero no podemos basar toda nuestra vida en eso. También debe haber un momento en el cual nosotros podamos ver algo, divertirnos, porque eso no es pecado divertirse. No es pecado ver un partido de fútbol, como en muchos lados se nos enseñaba. O muchos de nosotros creíamos que esas cosas eran malas. El problema es cuando esas cosas están en nuestro corazón y cambiamos y dejamos todo de lado por esas cosas y nos enojamos cuando no tenemos esas cosas o cuando nos interrumpen cuando estamos en esas cosas. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos viendo tele y no habla alguien y hacemos callar a la persona que no habla? ¿Por qué? Porque estamos metidos en la tele. ¿Pero qué es más importante, la tele o la persona que nos está hablando? La familia que está ahí. La familia tiene que ser lo importante. No podemos hacer callar a nuestro cónyuge por ver, no sé, una noticia, lo que sea. Esto nos enseña que no hay actividad, hermanos, no hay actividad que no deba ser hecha para la gloria de Dios.
¿Hay problema, dice aquí, en ver una serie o tener Facebook? Claro que no. El problema es convertir estas cosas, nuestros más preciados tesoros, cambiando la verdad de Cristo por las mentiras del mundo. Porque, hermanos, mientras más uno se llena del Facebook, al final vamos a terminar creyendo todo lo que dicen en el Facebook. Todo lo que sale en aviso yankee. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la pregunta es: ¿dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro es lo que más a uno le gusta. Si mi corazón está en las redes sociales y las he considerado como fuente de la verdad, entonces seguiré cada pensamiento que ha salido en este siglo presente. Muy probable que muchos creyentes no sigan realmente los nuevos pensamientos postmodernos, pero al estar en una red social y ser indiferente a lo que sucede alrededor, de alguna forma existe una complicidad al callar la verdad del Evangelio. Con todo esto podemos decir que la iglesia del siglo XXI necesita retomar el camino que Jesús trazó. Un camino compuesto por varias prácticas que muchos han olvidado en estos días tan agitados. La oración, el tiempo a solas con Dios, la meditación en la palabra de Dios, el ayuno del que hablamos el domingo pasado, la sumisión y la adoración. Hermanos, nos hemos alejado de estas cosas. La oración, tiempo a solas con Dios. ¿Hace cuánto que no tiene un tiempo a solas de verdad con Dios? No ese tiempo a solas que uno cree que es tiempo a solas, pero que no es tiempo a solas. Estar a solas, conversar con el Señor. Olvidarse, apagar el wifi y estar con Dios. Estar con Dios. No confundamos de que estamos en la gracia y ya podemos relajarnos. No, hermanos. El entender la gracia de Dios nos debería, hermanos, llevar a una pasión por Dios. Y si no está pasando eso, es porque no estamos entendiendo la gracia de Dios. La estamos creyendo intelectualmente, la estamos atesorando en nuestra mente, pero nuestro corazón está como hielo. Como hielo. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Porque, por lo menos en mi realidad, yo necesito arrepentirme en este día y salir con una perspectiva distinta. Cada uno de estos factores mide la espiritualidad del corazón de los creyentes. Cualquiera que esté alejado de este camino provisto por Jesús, estará lejos también de conocer la verdad de Dios. Y otra vez Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No esperemos, hermanos, tener un buen vocabulario si lo que estamos viendo en Facebook y lo que estamos viendo en las redes sociales son pura insolencia y pura grosería. No esperemos que en nuestro corazón, hermanos, hayan cosas lindas si estamos viendo todo el día cosas malas en las redes sociales. Cuando los creyentes dejamos de practicar lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces tendremos lo que decía: mente llena, corazón frío. Mente llena, espiritualidad sin fruto. ¿Por qué nos cuesta tanto hablarle a otros del Evangelio? Porque estamos viviendo en nuestro mundito, nuestra parcelita, ahí. No, miramos al otro, oh, qué pena. Oh, bueno, será un vaso de ira quizás. Hermanos, nada que ver. ¿Por qué nos cuesta tanto proclamar el Evangelio y decir al otro: oye, estás mal con Dios, Jesús te ama? Hablar el Evangelio. ¿Por qué nos cuesta tanto invitar a personas a la iglesia? Porque, hermanos, porque hemos descuidado las cosas esenciales. Una espiritualidad que no ve su realidad alrededor, corazones que han dejado de sentir el dolor de las almas que se pierden. El mayor problema de muchas iglesias es esperar grandes manifestaciones públicas de la misericordia de Dios.
Hay iglesias donde va el domingo, oh, se viene un avivamiento, oh, el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. Todos desean eventos evangelísticos con grandes cosechas, causar revuelo mediático en todas las esferas de la sociedad, alcanzar la fama y tener renombre. Ojalá que los vecinos digan, oh, el Señor está haciendo cosas grandes en esa iglesia. Sin duda todas estas cosas están relacionadas con nuestra imagen, con ser vistos por los demás. Sin embargo, el camino que Dios ofrece es un camino inverso, un camino en lo secreto, como hemos estado aprendiendo también en los domingos pasados. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu pieza, en tu baño, donde sea, donde tengas privacidad, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué no hacemos esto, hermano? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos da lo mismo, por eso, porque no nos interesa. Por eso, no nos interesa, no es algo atractivo, no es algo divertido. Y como no es divertido, entonces no lo hacemos. También los versos 17 y 18 dicen, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Este es el camino que Dios ofrece para su pueblo. En los secretos Dios ve y recompensa en público. ¿Quieres que tu corazón cambie? Que esa sapo y culebras que salen de tu boca a veces, o esa ira que muchas veces sale de nuestra boca cambie, no va a cambiar así por arte de magia, ¿no? Sino que va a cambiar pasando tiempo con Dios en la oración, yendo al Señor, de nuevo caí. Pero yo vengo al Señor de nuevo en oración y en lo secreto, y después cuando quizá alguien me diga algo, cuando me digan las cosas que tengo que hacer, porque ¿qué pasa cuando nos dicen las cosas que tenemos que hacer? Es como que le echan agua al aceite, ¿cierto? Y a veces son cosas simples, no son cosas como que, claro, como que le echan sal a la herida cuando nos dicen lo que tenemos que hacer. Y a veces nos hablan con amor y nosotros también nos enojamos. Entonces, hermanos, dejemos de pensar que el Evangelio es algo mágico. El Evangelio no es mágico. Tenemos que ir al secreto con Dios. Ese es el camino que el Señor ha establecido. No hay que hacer 1.000.000 de actividades semanales para lograr que Dios bendiga a su pueblo, sino ocuparnos de hacer lo que Dios ha mandado. Hermanos, podríamos hacer ya lunes oración, martes culto, miércoles visita para allá, el jueves otro culto, el viernes visita por allá, el sábado reunión de oración de nuevo, el domingo. Podríamos hacer todas esas cosas, pero seguiríamos siendo los mismos, porque no tiene que ver con actividades, tiene que ver con cuán cerca estamos del Señor y cuánto estamos aplicando el Evangelio a nuestro corazón. El ejercicio de las disciplinas espirituales mencionadas anteriormente llevará a la iglesia de este siglo a no vivir de acuerdo a este siglo, sino a la forma eterna que Dios ha establecido en su palabra. No hay otras opciones. Segunda de Corintios 10 del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Acaso lograremos llevar el Evangelio a los que están perdidos mediante métodos de manipulación del siglo XXI? De ninguna manera. No podemos manipular a la gente, porque es fácil ponerle una pistola invisible a la gente y hacerla que repita una oración, pero eso no tiene ningún sentido. Las armas que Dios nos ha dado no son elementos de persuasión, sino armas espirituales. Cada disciplina no tiene que ver con algo físico. Obviamente cada una de ellas requiere esfuerzo físico y hay un desgaste natural por eso. Pero el crecimiento espiritual y lo que Dios obra por medio de ellas lleva al creyente a experimentar el poder del Evangelio en la debilidad.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No es posible, hermanos, experimentar este poder siguiendo el camino de este mundo. Es el camino disciplinado de Cristo el que la iglesia de este siglo, el que nosotros debemos seguir. Pues, dice el Señor aquí en su palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, como dice 1 Pedro 2:21. Aquellos hermanos y hermanas que han sufrido por Cristo y que sufren en el siglo actual por la causa de Jesús, han seguido las pisadas de Jesús. Estas pisadas son disciplina, esfuerzo, sudor, sangre, golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Muchas veces decimos, a mí me cuesta levantarme temprano a orar. Si nos acostamos a las 2 o 3 de la mañana, aquí nos vamos a levantar temprano a orar. No, aquí a mí me cuesta leer la palabra, hermano. No tengo tiempo, decimos muchas veces, no tengo tiempo yo para leer, hermanos. Dejémonos de excusas delante del Señor y arrepintámonos de nuestro pecado y el Señor va a cambiar nuestro corazón. Los impactos, hermanos, si queremos impactar esta ciudad, esos impactos vendrán si la iglesia de Cristo vuelve a seguir las pisadas que Jesús ha dejado. Por esto es necesario, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos, como dice 2 Corintios 13:5, y analicemos si estamos caminando como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados, como dice Efesios 4:1. La única forma de lograr ver el poder del Evangelio de forma personal y en nuestro entorno es volviendo al Evangelio y a la sencillez de este. El Evangelio no es gravoso y está al alcance de los débiles y pecadores como nosotros. Aquellos que han abandonado las disciplinas espirituales, hoy tenemos el perdón de Cristo y podemos ser renovados por el poder del Espíritu. Un autor dice, si este tema se aborda realmente con la seriedad e importancia que merece, los efectos prácticos serán sorprendentes. Esto producirá una revolución en nuestra vida personal y en el mundo que nos rodea. Muchas veces creemos que las actitudes malas que tenemos o los pecados que albergan nuestro corazón van a estar ahí hasta morir. Pero hermanos, no tiene que ser así. No tenemos que ser los mismos iracundos de siempre. No tenemos que ser los mismos iracundos y respondones de siempre. No tenemos que ser los mismos que tienen que tener la razón siempre, ¿no? Si los llevamos esos pecados a la oración, el Señor nos va a dar la victoria. No nos acostumbremos al pecado en nuestro corazón. No tiene que ser así. Y es por estar tan desconcentrados en la voluntad de Dios que no vemos que el Señor puede cambiar en realidad nuestro corazón. Y aquí quiero concluir con algo muy, muy interesante. Madame Guyon, una creyente del siglo XVII, escribió acerca de la meditación en la palabra de Dios lo siguiente: aquellos que leen rápido la palabra de Dios no obtienen mayor provecho del que obtiene una abeja que, en lugar de entrar a extraer el polen, toca solo superficialmente una flor. Esta frase es también aplicable a la iglesia de nuestros días, y no solo al contexto de la meditación de la palabra de Dios. Queremos que nuestro crecimiento sea rápido, instantáneo, de un día para el otro. Pero así no funcionan las cosas en el Evangelio. El cambio que el Señor hace en nuestro corazón tiene que ver con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, con pruebas, porque ¿cuántos años hemos vivido quizás con el mismo pecado, con la misma yayita? Y pensamos que va a ser así el cambio. No va a ser así el cambio. Hebreos 5, del 8 al 9, nos dice algo respecto a Cristo. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto nos habla de que Jesús aprendió y fue perfeccionado. Esto mismo ocurre en nuestras vidas, hermanos. Nosotros vamos a madurar. Tengo fe de que vamos a madurar, de que ya no vamos a ser los mismos niños enojones de siempre. Yo tengo fe de eso. Nuestro matrimonio tiene que cambiar. No podemos estar siempre en lo mismo. Tienen que haber cambios. O sea, no podemos acostumbrarnos a vivir en el mismo matrimonio, de tirarnos los platos siempre. No puede ser. Menos con el evangelio en el corazón, menos con el discipulado. No podemos acostumbrarnos al mismo sistema de siempre. No nos debemos acostumbrar al pecado, a tratarnos mal. Esto nos habla, esto, hermano, es lo que ocurre en nuestra vida. El Señor tiene que enseñarnos y el Señor nos va a perfeccionar, y tengamos fe de que el Señor va a cambiar nuestra realidad. Tengamos fe, hermanos. Muchas veces estamos pegados al pasado de nuestra relación, al pasado del Evangelio. No, que yo antes era así, yo sigo siendo así. O que me hicieron esto hace antes. El pasado, hermanos, está ahí muchas veces. Pero hermanos, tengamos fe de que eso va a cambiar, que el Evangelio puede cambiar. Los cristianos, hermanos, acuérdense de lo que del ejemplo que recién les daba. La abejita, ¿cómo va a extraer el polen? No va a extraer el polen de la flor si la pasa rozando por encima. Tiene que entrar la abejita a extraer el polen, ¿cierto? Los cristianos que se acercan a la flor del Evangelio sin entrar a extraer el polen son aquellos que no siguen el camino de las disciplinas de Cristo y que solo consiguen tocar y vivir de forma superficial el Evangelio. ¿Qué clase de abejita queremos ser? La abejita que entra, que profundiza, que extrae el polen del Evangelio, que quiere vivir el Evangelio en cada área de su vida. O la abejita que viene el domingo nomás y está en el discipulado y en la oración, pero seguimos viviendo la misma clase de vida de siempre. No, hermanos, hay que ser de las abejas que entran hasta el fondo del Evangelio. Y que viven y que quieren vivir el Evangelio de verdad. Esta vida superficial no piensa en las cosas de arriba y tampoco se somete a las disciplinas del Evangelio. Siguiendo la vida de Madame Guyon, esta mujer que les hablaba, también es importante que no solo escribió acerca de la meditación en la palabra de Dios, sino también escribió un manual acerca de la oración. Y por esto ella terminó encarcelada por 7 años en la Bastilla a causa de sus enseñanzas acerca de la oración, y más tarde fue desterrada de París por Luis XIV. ¿Acaso esta creyente no es un ejemplo de vida disciplinada para nuestros días? Esta mujer desafió al cristianismo común, al cristiano común y corriente, a atreverse a buscar al Dios de los cielos y la tierra. Porque en ese momento las personas para las cuales ella escribió pensaban que había que tener una elocuencia para acercarse a Dios. Pero esta mujer decía, no, cualquiera puede hablar con Dios. Alguien que no tenga estudio, cualquiera puede hablar con el Señor. Y nos sigue desafiando con su testimonio, que no solo impactó hoy, sino que también ha tenido impacto en otros creyentes como John Wesley, George Fox, Hudson Taylor y otros creyentes de la historia. Y con este ejemplo de vida de siglos pasados, podemos ver que a pesar de todo lo que el mundo nos ofrece, Dios preserva a su pueblo y por medio de su Espíritu lleva a los creyentes a vivir las vidas que Él desea y que ha establecido en sus Escrituras, el camino de las disciplinas espirituales. El llamado, hermanos, para nosotros es el mismo de ayer y de hoy, un llamado a una relación profunda con Dios, pues para eso hemos sido creados. Como dice Isaías 43:7,
todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó a Adán para relacionarse con él y nos ha creado para su gloria y gozar de él para siempre. En conclusión, la iglesia no necesita ser como la iglesia de los siglos pasados, sino más bien seguir el ejemplo de todos aquellos que siguen las pisadas de Cristo. Los creyentes que vivían vidas piadosas y caminaban en las disciplinas espirituales no hacían otra cosa que seguir la palabra eterna de Dios que está por sobre los siglos. Cualquiera que tome las palabras de Dios y las aplique a su época podrá vivir de acuerdo a los preceptos y estándares de Dios. La oración, el ayuno y las demás disciplinas espirituales no son modas de algunas épocas, sino el camino que Dios ha trazado para todos los peregrinos en esta tierra extranjera, para todos aquellos que como Abraham esperan esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es por eso que el llamado es: vengan, acérquense a su Padre, puesto que desea abrazarlos con sus brazos amorosos. Vengan ustedes, pobres ovejas descarriadas, vuelvan al pastor. Vengan ustedes, analfabetos en las cosas espirituales, para orar no están incapacitados. Dejen que vengan todos, sin excepción, porque Jesucristo ha llamado a todos. Eso es lo que decía nuestra hermana Madame Guyon, igual que deja estas palabras. Así que, hermanos, eso es lo que el Señor tenía hoy para nosotros, para nuestras vidas.